Buenas tardes, muchas gracias Marta, muchas gracias Raúl, muchas gracias a la Universidad de Valencia para organizar este acto. Es la primera presentación de esta guía que acaba de salir del horno y nos parece interesante compartir algunas reflexiones. Yo voy a hacer una intervención con una presentación que hablaré sobre los aportes de la cultura a la Agenda 2030, ¿no? Nos planteamos uno de los grandes temas que en el 2015 nos sorprendió y reaccionamos enseguida, era cómo era que en la Agenda 2030 no había, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no había un objetivo dedicado a la cultura. Nos sorprendió mucho las personas que llevamos más años trabajando en esto, porque entre el 2000, que fue la cumbre del milenio, de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, los ODM, a los ODS, se hizo una gran aportación conceptual y práctica que no hay ninguna razón excepto que una cumbre de estados no les guste tratar en un tratado internacional como la Agenda 2030 la cultura. A partir de aquí, de esta primera frustración, que ya viene de lejos, porque siempre ha habido esta confusión entre cultura y el desarrollo, nosotros teníamos que volver a empezar a trabajar, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, bueno, si no estos ODS y sus metas no hay la cultura y no tiene una buena redacción, diríamos desde el punto de vista cultural, ¿cómo podemos trabajar? La primera reacción era analizar los ODS, los puntos de la Agenda 2030 y empezar a construir cómo veríamos esta parte, como este ejemplo que estoy dando aquí, de este punto, cómo lo veíamos desde lo que llamamos nosotros la Agenda de Cultura y Desarrollo, ¿no? Esta traslación, es decir, cómo podemos incorporarnos a los ODS, porque aunque no haya un ODS en la cultura es imprescindible para llevar a cabo estos ODS. En algunos más, en otros menos. Y entonces aquí había este ejercicio de traslación que empezamos y que se está haciendo en este momento, que es un ejercicio constante, que es decir, óigame, en la meta 2.5, ¿no? O la 4.7, que habla de la educación, pues oye, si hablamos de la educación y de la diversidad cultural, pues la cultura tiene alguna cosa que decir, ¿no? Y en cada una de estas metas, de estas 169 metas que se concretan los ODS, los que conocéis un poco más el tema ya lo podéis ver, ir trasladando qué puede aportar la cultura para conseguir esta meta. Este es un ejercicio que estamos haciendo en la práctica, sobre todo porque nuestra hipótesis de entrada es que estos objetivos de desarrollo sostenible no se pueden conseguir sin la cultura. Y entonces aquí hemos hecho ir buscando, ¿no? Sobre todo en cada una de estas metas qué podríamos hacer y cada una esta relación, ¿no? Este fue el primer trabajo que hemos hecho. La otra es intentar evitar estar fuera y decir qué puede aportar la cultura en general a la Agenda 2030. Esta agenda que quiere plantear pues, un desarrollo sostenible para las generaciones del futuro, este concepto de desarrollo de satisfacer nuestras necesidades culturales sin perjudicar las necesidades culturales del futuro. Y entonces hemos encontrado algunas estrategias propias del sector cultural que si se incentivan, si se fomentan, estas iniciativas tienen un impacto en el desarrollo de la Agenda 2030. El primer elemento fundamental para nosotros es una relación con los derechos culturales, en el artículo 15 de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta necesidad de fundamentar las políticas culturales en clave de derechos, o sea que aún hay resistencias, y lo podemos ver en las formulaciones de las políticas culturales de nuestro país y de otros países, ¿no?
Y esta se fundamenta en que no hay desarrollo sostenible, no hay desarrollo humano y no hay un respeto a la libertad y a los derechos fundamentales de las personas, de las comunidades y de las sociedades. Este concepto de derechos humanos y derechos culturales es fundamental. Por lo tanto, no puede haber un desarrollo sostenible si no se respetan los derechos culturales. Nos entristece que en todo el texto de las diferentes páginas de la Agenda 2030 se hable poco de derechos humanos directamente y no se cita los derechos culturales en ninguna parte del texto. Los derechos humanos sí que luego se citan a través de los objetivos cuando hablamos de derecho, diríamos, a la igualdad de género, al del hábitat, etcétera, vemos algunas cosas así. Pero este concepto, primera estrategia es la estrategia de incorporar y permeabilizar todo el trabajo en cultura y en desarrollo sostenible con la presencia de los derechos culturales y toda su variación. Otro elemento es que el tema de cultura y desarrollo no es un tema nuevo, un tema que lleva muchos años. Tenemos conocimiento acumulado, a veces no reconocido. Está clarísimo que a los redactores de la Agenda 2030 no les llegó el conocimiento que había en cultura y desarrollo, pero entre el 76 y el 86 del pasado siglo hubo, propiciado por UNESCO, el Decenio Mundial del Desarrollo Cultural, y que fue 10 años con muchas aportaciones conceptuales, ¿no? Fíjese, la década de los 70, de los 70, porque era una época donde la dimensión cultural del desarrollo es muy importante, sobre todo para los países que después de la Segunda Guerra Mundial habían salido de procesos de colonización, etc. Pero hay conocimiento y hay práctica, hay mucha práctica. Práctica en el ámbito local, en el ámbito comarcal, en el ámbito regional, en la cooperación internacional. Entonces hay esta idea de que hay un conocimiento y lo que falta es que evidencias, porque a veces no se aporta. Se presentan informes sobre desarrollo sostenible y nunca hay una estrategia, una línea hablando de la cultura. Y sobre todo esta idea de que la cultura es un gasto superfluo, que es un lujo, esta idea que hay a veces en la cooperación internacional, ¿no? Como si las personas que tienen y los colectivos que tienen viven alguna situación de desigualdad, de inequidades o de pobreza, esto también conlleve que no tienen derecho a participar en la cultura, ¿no? Como diciendo, los pobres económicos tienen que solucionar esto y no pueden disfrutar de nada, ¿no? No pueden hacer ninguna práctica expresiva, pueden cultivar su identidad cultural. Todas esas cosas es importante y hay conocimiento. Entonces, ordenar este conocimiento para evidenciar y, sobre todo, para ponerlo en la cara. Algunos de estos son conocimientos tradicionales, es decir, de ciertas culturas ancestrales y tienen formas de entender la cultura. Estas estrategias de conocimiento serían también muy importantes a tener en cuenta. La tercera sería una estrategia en clave a lo que entendemos por desarrollo humano sostenible. Este concepto de Amartya Sen del desarrollo como generación de capacidades. Es un tema que nos interesa mucho y que además hemos de incorporar esta dimensión de capacidades culturales. Esta idea de que las capacidades culturales permitan a los ciudadanos participar en la vida cultural como un derecho fundamental, acceder a los servicios y a la oferta cultural y contribuir a la cultura con sus expresividades, sus obras o su forma de entender la relación con su entorno, ¿no? Entonces, aquí esas capacidades culturales, ¿no? Y también las capacidades culturales institucionales que les encontramos, los notamos a faltar, ¿no? Instituciones culturales que no tienen capacidades suficientes para gestionar lo propio que ellos dirían, ¿no? Lo que sería tener unas capacidades para una gobernanza de la cultura en el marco del desarrollo sostenible. Esto es fundamental. Por otro lado, uno de los grandes debates antes del 2015, recuerdo lo que era
creo que en 2012, el UNESCO hizo un gran debate sobre si la cultura tenía que estar transversal en todo o tenía que tener un sector propio. Este debate llevó a esta doble dimensión. La cultura puede estar presente en muchos campos, la transversalidad de la cultura, pero la cultura en sí es ya un motor de desarrollo. Y entonces, esta doble dimensión, la cultura como motor de desarrollo y la cultura como facilitador del desarrollo, esta doble dimensión es importantísima. Y la transversalidad, evitar usar la transversalidad como una justificación, ¿no? Bueno, ya la cultura ya está en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, no está. Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible solamente habla de alianzas, no de transversalidades. Es decir, cada ODS tiene una estructura, diríamos, departamental, diríamos. Entonces aquí sería un trabajo muy importante, porque esto sí que lo sabemos. Si no hay transversalidad e interacción entre la cultura y el medio ambiente, entre la cultura y el hábitat, entre la cultura y el empleo, la cultura y las formas de vida, no hay desarrollo sostenible. Y entonces la transversalidad se tiene que trabajar y que no solamente sea una excusa para evitar tener una consejería o una concejalía de cultura en un ayuntamiento, sino que la cultura tiene que estar en todo, no en todo, tiene que relacionarse con la sanidad, como estamos viendo ahora, con el medio ambiente, que luego hablaremos, con la educación, con el transporte público, con las comunicaciones. Todo esto son elementos que inciden en el sistema cultural. Por tanto, estas cuatro. Otra de las estrategias que hemos utilizado para incorporar la cultura a los ODS es avanzar, y es una de las publicaciones que hicimos en 2020, el año pasado, en Reds, es avanzar sobre cómo entendemos la sostenibilidad desde los referentes de la cultura o la sostenibilidad cultural. Aún no sabemos cómo hacerlo. Porque la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad que se incorpora en los años 80, viene mucho del medio ambiente, ¿no? De una concepción de conservación, ¿no? Sostener, es decir, conservar el medio ambiente, conservar la naturaleza, conservar el planeta, no alterar muchas las cosas. Pero sí que es verdad que hay una otra visión, que la cultura no siempre es mantener, sino la cultura también tiene una cierta función de ruptura, una cierta de generar conflictos. Es decir, no solamente mantenemos las culturas del pasado, sino en la contemporaneidad alteramos las formas expresivas, las estéticas, las formas de actuar, y por tanto aquí hay una función también de la cultura de alterar. Entonces aquí hay una reflexión muy necesaria sobre qué entendemos por sostenibilidad cultural, que no es lo mismo que prácticas sostenibles en la institucionalidad cultural, y sobre todo esta relación con la emergencia climática que estamos viviendo en este momento. Yo creo que este es otro elemento en el que el sector cultural, la gestión cultural, tiene que reflexionar un poco más, y que esta guía que hemos hecho va en esta guía de fomentar este debate y mantener este debate. Otro elemento fundamental es la solidaridad internacional, ¿no? La Agenda 2030 es la expresión de la solidaridad internacional. Entonces, si no hay solidaridad internacional, y para eso hemos de mantener la cultura en la ayuda oficial al desarrollo y en la cooperación al desarrollo, en la cooperación internacional. Hemos de mantener la cultura porque la cultura es fundamental, porque hay realidades culturales, o hay países que no pueden solucionar sus problemas si a la vez no mantienen su realidad y su sistema cultural, porque el sistema cultural es un elemento importante para la cohesión política, para la convivencia, para la ciudadanía, etc. Y sobre todo también es una cuestión importante para creer en la identidad, en la autoestima de dónde vienes tú, y aceptar las posibilidades de cómo puedo progresar, cómo podemos solucionar este problema. Y aquí hay una solidaridad internacional. Sobre todo tenemos que buscar que hay culturas que están en riesgo y que tenemos que ser solidarios, porque esta diversidad cultural, ya lo dijo nuestra diversidad creativa, que fue un resultado
que es un libro de UNESCO del 97, recomendable. Nuestra diversidad creativa fue el resultado de este decenio mundial del desarrollo que les hablé del 86 al 97. La diversidad cultural como un patrimonio de la humanidad. La diversidad cultural no es un patrimonio local y nacional, es un patrimonio de la humanidad. A veces se interpreta mal, ¿no? Como se interpreta mal lo que se llama patrimonio de la humanidad de UNESCO, se interpreta en clave local. No, es decir, el patrimonio de UNESCO de un hecho concreto, patrimonio material o inmaterial, cualquiera, es un compromiso con nosotros, no solamente es una relación a nivel local, ni una marca, ni un sello de prestigio, ni para el marketing local. Este concepto de sociedad internacional es importante y sobre todo el tema de conseguir que ciertas expresiones culturales no se pierdan y que no sea solamente unas expresiones para los más fuertes. En ese sentido, creemos importantes el tema de los mercados culturales. Es decir, no puede haber desarrollo sostenible si no hay mercados culturales locales, regionales, nacionales, internacionales, si no hay posibilidad que la expresividad y los productos y lo que sea no tiene un mínimo de circulación, ¿no? Y aquí estaría todo el campo de las industrias creativas, todo el campo sobre todo la contratendencia de que la globalización a ciertas realidades culturales. Creo que es interesante en lo que hemos visto, ahora no es el momento de hablar esto, pero en el COVID-19, cómo los ciudadanos, cuando nos han confinado en casa, hemos generado una forma de satisfacer nuestras necesidades culturales consumiendo una serie de productos básicamente en el tema de Internet y que va muy unido en el punto siguiente de la brecha digital. Es decir, hemos visto una parte. Y también hemos visto que ha aparecido, si antes solamente se podía ver por Internet, es decir, por streaming, las grandes corporaciones, hemos visto pues, que museos, centros culturales, teatros han empezado a emitir en streaming, y que esto, emitir en directo o en diferido, y entonces hasta empieza a haber una relación de introducir estos productos virtuales en una cadena de valor, es decir, pagando un tanto, pues visitar una exposición temporal de un museo muy lejano, etc. Por lo tanto, se ha abierto, y aquí se ha abierto, y muchos de estos mercados no están dominados por las cadenas, ¿no? Yo que soy un fan del cine, me encanta mucho cuando conecto Filmin, que es un operador nacido en Barcelona y que es un producto local de Barcelona, y también conecto a Netflix, pero digo, mira qué bien, cuando conecto a Filmin estoy dando una conexión de un producto cultural, una idea cultural que me llega desde el ámbito cercano a donde yo vivo. El otro elemento fundamental de cómo luchamos por la Agenda 2030 es sobre todo tener claro que ese sistema, hasta diríamos, la situación del COVID ha demostrado la importancia de la brecha digital, es decir, hay sectores de la población que no tienen acceso a Internet por diferentes razones y esto excluye a grupos sociales, fragmenta la población entre los que tienen acceso y no tienen acceso, y entonces puedes ver que cuando no se han podido hacer clases en secundaria se han hecho online y cuántos unos niños no tenían ni aparatos, ni conexión, ni posibilidad de contratarlo, y otros sí. Esto creo que hasta Néstor García Canclín, un intelectual que ha trabajado mucho en el tema de la cultura, nos escribía una vez y decía, bueno, hemos de hablar de ciudadanía cultural, pero tendríamos que hablar de ciudadanía cultural digital. Ciudadanía cultural digital. Y el Banco Mundial ha hecho un documento que se llama Internet para Todos, que me parece muy interesante, que dice el acceso a Internet como un derecho fundamental. Hay cosas que se tendrán que discutir y tendremos que ver porque están cambiando las cosas y sobre todo porque muchos ciudadanos, hasta de rentas muy bajas, tienen un smartphone en la mano, ¿no? Y este smartphone es un lugar donde a partir de comunicarse con su familia y otras cosas, también es un lugar donde pueden llegar contenidos culturales. Y esto creo que es una cosa fundamental a introducir en la Agenda 2030. Y para terminar,
esta idea de cómo la cultura se incorpora, o el sistema cultural se incorpora al planteamiento de la emergencia climática, sobre todo cómo nos preocupamos también por el tema de la desertización física y cultural del territorio, como está ocurriendo en lo que se denomina aquí la España vaciada, ¿no? Pero que a la larga es un problema de desestructuración rural entre lo rural y urbano, y sobre todo esta idea que va muy unida a la guía, que son las prácticas sostenibles en la gestión cultural, ¿no? Es decir, valorar el impacto medioambiental de las industrias y de la economía creativa. Eso se está empezando, y en el patrimonio y en la conservación de paisajes culturales, etcétera, tendríamos interesante introducir esta reflexión de la cultura en la medioambial. Y el último, que me parece muy importante, que sin cultura no hay futuro. Este es una de los lemas que se utilizó en 2015 para incidir en la Agenda 2030, y sobre todo esta idea de que la cultura mira mucho al pasado. Muchas veces la cultura, yo siempre le digo a mis alumnos, muchas veces no sabe apreciar la contemporaneidad. Fíjense bien, cuando hablamos de arte contemporáneo, a veces estamos hablando de arte del siglo pasado, ¿no? No, arte contemporáneo, el de ahora, aquí. Y lo que le preocupa más es que tenemos muy poco hábito de pensar y de construir futuros culturales en cultura. Y entonces esto creo que es un tema que nos está buscando. Todo esto es, diríamos, son las estrategias que hemos usado dentro de, diríamos, de trabajar en el marco de la Agenda 2030 desde la cultura, no quedarnos al margen y sobre todo ser muy proactivos. Cuando hacemos esta guía es para una guía para pasar a la acción, una guía para fomentar el compromiso del sistema cultural por la sostenibilidad, para fomentar debates, experiencias, evaluaciones, ¿no? Sobre todo para incorporar la cultura en los ODS. Pero sobre todo esta guía quiere y mantiene que decir, la Agenda 2030, que el título es Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Cumbre de 2005, no se puede alcanzar sin la cultura. Entonces, yo creo que este es el objetivo más importante. Es decir, sensibilizar, aumentar el compromiso del sector cultural, fomentar debates, etcétera, pero lo que nos busca esta guía no es un producto acabado, es una cosa que es dinámica. Por eso tenemos que provocar debates, hay una larga trayectoria de ideas, ¿no? Esta idea que hay, ¿no? De buscar el compromiso de la cultura, ¿no? Sobre todo lo que debemos de buscar es la visibilidad de la cultura en los ODS. Ustedes saben, más o menos, que a veces se hacen evaluaciones de los ODS, se hacen informes nacionales o pueden ser locales, una ciudad se hacen locales. ¿Cómo hemos avanzado en clave de los ODS en nuestra ciudad? Hay administraciones, yo lo he visto, que ya construyen sus presupuestos en clave de cada partida que aporta a los ODS. Hay trabajos muy interesantes. El compromiso y la voluntad de esta guía es la visibilidad de la cultura, que no se olviden de la cultura cuando presenten los resultados en clave de los ODS. Y para terminar, creo que lo más importante es este compromiso en la práctica, ¿eh? Es decir, aquí hablamos como decía Marta, de un plan, sobre todo que la gente incorpore este principio de sostenibilidad, estos valores en su proyecto, en su empresa, en su institución, en el ámbito público, privado, en la sociedad civil, pero sobre todo lo que buscamos es un compromiso de la gestión y de la práctica de la gestión cultural en clave al desarrollo sostenible. Y esto es lo que propone esta guía, es decir, ayuda a buscar la fórmula y sobre todo a compartir con los otros este concepto de visibilidad que podemos cambiar las formas de gestionar la cultura y podemos hacer una práctica de la gestión cultural más de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, de acuerdo
con esta realidad. Cada uno, desde su pequeño lugar de incidencia en la vida cultural de una sociedad, es capaz de aportar un elemento que, unido a otros elementos, son los que provocan el cambio, son los que provocan el progreso, y la unión de todos esos elementos son los que generan a la larga desarrollo sostenible. Y aquí es donde la cultura ha de estar presente. Ha estado presente, ha de estar ahora y sobre todo ha de estar de cara al futuro de forma más clara e incisiva. Y en la guía encontrarán algunas prácticas, algunas experiencias que nos alegran porque de alguna manera ven que hay gente que está trabajando y que ha cambiado formas de intervenir para estar de forma más activa en pro a este objetivo de la comunidad internacional, que solamente es un pretexto para intentar mejorar las condiciones e incidir sobre los grandes problemas que tiene la sociedad global a nivel mundial, y también inciden a nivel nuestro local más cercano a nuestra realidad. Por lo tanto, más gestión cultural en clave de sostenibilidad. Muchas gracias.